1943, su unidad capituló, y el ex soldado de la Wehrmacht acabó en cautiverio soviético. Después de sufrir agonía física y tortura mental, Franz regresó a su tierra natal 5 años después de haberla abandonado. Bueno, vayamos ahora a sus memorias. El 23 de marzo de 1942, nos cargaron en un escalón en Wells, que después de una semana llegó a la ciudad de Dobropolye en Donbass, donde se estaba organizando la 100ª División Jäger. Allí me capacitaron durante 2 semanas para ser un hombre de enlace. El primer desafío fue el ataque cerca de Yarkov. El 17 de mayo de 1942 comenzó nuestro ataque, al que la artillería rusa respondió con fuego. Cuando las explosiones cesaron, escuché un grito desesperado. ¡Enfermeros! ¡Ayuda! Un compañero yacía a mi lado, sangrando. Le arrancaron la pierna. La horrible escena casi me dejó paralizado. Apenas perdí el conocimiento al verla y comprender que la muerte estaba a un tiro de piedra de mí. Al final del primer día de ofensiva, cuando debía informar sobre la toma del regimiento de la aldea Gromovaya Balka, de repente noté tumbas recientes con cruces de abedul. Cada uno de ellos tenía una tabla con un nombre. Estaban mis compañeros del 3er batallón, con quienes fui reclutado en Austria. Murieron durante un repentino ataque nocturno de tanques rusos. Tomé una fotografía de este cementerio como recuerdo personal de cada uno de ellos. En aquella época hablaba un poco de polaco. Tenía un amigo polaco. Entonces comencé a hablar con el prisionero en el camino. Estábamos pasando por una casa. Junto a él estaban un anciano y una mujer. Empezaron a hacer señales con las manos. El comisario les devolvió el saludo. Le pregunté, ¿los conoces? Él respondió, ellos son mis padres. Me pregunté, ¿qué debo hacer ahora? ¿A un hombre le van a disparar así, delante de sus padres, simplemente porque lleva botas de pantorrilla? Yo quería ser un ser humano. Cuando llegamos al cuartel general, vi a unos 200 cautivos soviéticos sentados en el césped. Luego le dije al prisionero al que estaba convoyando, siéntate entre los demás. En el cuartel general del regimiento informé que había traído a un prisionero, pero no dije que era el supuesto comisario. Tal vez, con esto salvé la vida del comisario soviético. De hecho, la foto de estos prisioneros se conservó en mi álbum por un milagro. El 54º Regimiento Jäger, llegó a Stalingrado el 25 de septiembre de 1942. Llegamos a Mamaev Kurgan desde el lado sur, y durante todo el día siguiente nos atrincheramos. Los rusos no nos molestaron, y en la mañana del 27 recibimos la orden de atacar. La altura es 102. Los rusos lo llaman Mamaev Kurgan. Este punto fue llamado Totes-Hoe, altura muerta en nuestros mapas. Durante todo el día llegamos solo a la mitad de la altura. Y solo la noche siguiente, con el apoyo de los bombarderos en picado Ju-87, logramos tomar posesión del túmulo. Las posiciones rusas también fueron alcanzadas por morteros de 6 cañones, a los que llamamos Shtuka terrestres. Se trata de misiles de calibre 158 milímetros. Sus proyectiles dejaban un rastro de humo y la exposición era terrible. Hasta que vimos cómo los lanzadores de cohetes, los rusos los llamaban Katyusha, atacaron en respuesta. Pero eso sería un mes después, cuando nuestra unidad sería encerrada en el caldero. Mamaev Kurgan fue llevado varias veces de una mano a otra. Stalingrado se convirtió para nosotros en un verdadero Gólgota. Allí teníamos un sueño, conseguir un boleto a la retaguardia, una herida leve que nos permitiera regresar a nuestra patria. Esos pensamientos estaban en la mente de todos. Durante el asalto de Mamaev Kurgan, nuestra 7ª compañía marchaba delante de todos. Éramos más de 80 hombres antes del ataque. En la tarde del 28 de septiembre, cuando logramos tomar la altura, quedaban 12 de nosotros con vida. Logramos contar las pérdidas solo durante la cena, después de que el cocinero llevó un termo con comida caliente a las trincheras. El termo tenía un par de agujeros de balas rusas, pero, milagrosamente, las gachas de arroz cocidas con leche todavía estaban allí. Una auténtica delicia para un soldado que no había comido ni siquiera un trozo de pan rallado durante 24 horas. Cuando quitamos la tapa, salió un vapor espeso. El termo estaba lleno.
Nuestro atento cocinero fue lo suficientemente inteligente como para adivinar y tener tiempo para llenar los agujeros con pan rallado mientras se escondía en los agujeros del bombardeo. Comenzó a repartir las gachas con un cucharón, contando las teteras para asegurarse de que hubiera comida suficiente para toda la compañía. Hubo un descanso después de la 12ª tetera, aunque el termo no estaba vacío ni siquiera por un cuarto. El cocinero preguntó: «¿Dónde están los demás? ¿Por qué no hay teteras?» Le explicamos que no había nadie más que pudiera venir a buscar las gachas. El cocinero miraba el termo, que con tanto esfuerzo y valentía llevaba a la altura de 102. Intentó decir algo más, pero luego se puso las manos en la cabeza y empezó a llorar. Luego llegó una pausa temporal. Tanto los rusos como nosotros estábamos nerviosos. Incluso cesaron los bombardeos. La distancia entre nuestras trincheras era de 250 metros. Así pudimos observar las posiciones enemigas sin binoculares. El francotirador ruso mantuvo algunos lugares bajo la mira. Allí teníamos que tener cuidado de no recibir una bala. Los hombres de enlace teníamos que movernos frecuentemente entre unidades y pronto descubrimos un par de rutas seguras, fuera del alcance del fuego enemigo, que utilizábamos cuando era necesario. En un día, los rusos nos hicieron retroceder unos 150 metros con un feroz contraataque. Esperamos hasta que oscureciera para sacar los cuerpos de nuestros muertos de la tierra de nadie. Como las posiciones enemigas estaban situadas cerca, los rusos podían oírnos. Tan pronto como escucharon algún sonido en la tierra de nadie, los reflectores de su lado se encendieron de inmediato. Pero esa vez, los rusos solo atacaron a nosotros, pero nunca dispararon. Si se quedaron sin municiones o si fueron generosos al permitirnos sacar a los muertos de la franja neutral. Ciertamente no recuerdo cuando entregamos nuestras posiciones al 27º Regimiento de Infantería. Nos trasladaron a un pequeño bosque al oeste de Stalingrado, al que entre los hombres llamábamos Blumentopfchen, maceta de flores. Después de todo nos dimos un baño, pero casi inmediatamente llegó una nueva reposición, y nos trasladaron al norte, a la zona de la fábrica Krasny Oktyabr, donde ya se libraban intensos combates. Casi todos los días se producía un nuevo ataque a las posiciones rusas. No teníamos tiempo para afeitarnos, bañarnos o cambiarnos de ropa. Los rusos lucharon desesperadamente por cada roca, como si hubieran crecido bajo tierra, y nuestras empresas se estaban debilitando ante nuestros ojos. El comando decidió enviar a todos los hombres de enlace, incluido yo, al frente. Establecimos un horario entre nosotros para poder luchar por turnos. Pasaríamos 2 días en primera línea y 2 días descansando en la retaguardia, en el Flower Pot. Allí nos afeitamos, nos bañamos, calentamos. Luego volvimos a la batalla. Aún así, a veces me asignaban llevar paquetes con las órdenes al frente como lo hacía antes. Esto continuó hasta que literalmente me caí. Mi pierna derecha estaba entumecida y ya no estaba doblada. Esto sucedió el 10 de noviembre de 1942. Al día siguiente, con un vehículo que transportaba contenedores de alimentos vacíos hacia atrás, me dirigí al dispensario, donde me examinó un médico en formación, el Dr. Ellinger. Prácticamente me salvó la vida. Un sarpullido había sobresalido por todo mi cuerpo. Mis espinillas estaban cubiertas de inflamación, ampollas. La piel se abrió de golpe para revelar heridas sangrientas. El médico sugirió que fuéramos al hospital antes de que comenzara la sepsis. Tuvimos que ir al hospital en tren. Para subir al tren era necesario regresar a la zona de Kalach, donde había una vía férrea estándar alemana. Me alegré mucho de haber conseguido finalmente el tan esperado billete a la retaguardia. Empecé a hacer las maletas, pero mi compañero mayor, cuya opinión era muy importante para mí, dijo: «Franz, haz lo que quieras, pero no te aconsejaría que fueras al hospital. En primer lugar, pronto será Navidad. Habrá paquetes de regalos y viene la comida, y tendremos que comernos tu paquete sin ti. En segundo lugar, después de la hospitalización probablemente no volverá con nosotros. Lo enviaremos a otra unidad». Visité nuevamente al Dr. Ellinger y le dije que no me iría y que sería tratado en mi regimiento. El médico estaba asombrado, pero no insistió. Me recetó reposo absoluto en primera línea. Tenía que quedarme en la cama y tomar mis medicamentos con regularidad. Me alojaron en una casa rusa superviviente,
cuyo propietario era una mujer de 73 años. Su nieta, que tenía solo 9 años, vivía con ella. A esta mujer la llamé Mütterchen, madre en ruso. Me comporté como un hermano mayor con su nieta. Cuando la niña me vio levantarme de la cama y ponerme en mis pantalones para ir al baño afuera, ella corría al patio, hacía algunas bolas de nieve y me las lanzaba. En casa a menudo teníamos peleas de almohadas. Durante esos momentos sentí que no había guerra en absoluto. Pero duró poco tiempo. En una semana los rusos rodearon nuestro ejército y quedamos atrapados en el famoso caldero de Stalingrado. Inmediatamente notamos cómo la ración de alimentos había cambiado significativamente. Empezamos a recibir mucho menos pan. Nuestra unidad todavía estaba en buenas condiciones, ya que la principal fuerza de reclutamiento de nuestro regimiento no eran vehículos, sino caballos. Todavía había muchos de ellos. Los Jägers fueron sacrificando gradualmente a los caballos para obtener carne. Al final, se los comieron todos. Luego nos quedamos sin madera, porque no teníamos nada para llevarla a las trincheras. El 15 de enero de 1943, nuestro empleado, que llevaba un diario de las operaciones de combate, descubrió que ni siquiera en el cuartel general había leña para calentar el horno. Llegó a la cabaña donde me estaban atendiendo, me levantó de la cama y me dio la orden de buscar urgentemente un caballo y un trineo e ir a buscar leña. Por supuesto, también tuve que cortarlo en alguna parte. Le dije que estaba enfermo y que no podía ejecutar esta orden. Como el empleado era un Feldwebel y yo solo un Gefreiter, decidió castigarme con su poder. Me ordenó unirme a una compañía penitenciaria en primera línea. Paul, mi amigo, me recomendó que fuera al Feldwebel y me disculpara. Pero dije que sería mejor ser un soldado castigado que un ordenanza de Feldwebel que se orinaba en los pantalones de miedo. Recogí mis cosas, me despedí de la anciana y de su nieta y me dirigí de nuevo a Krasny Oktyabr. El 26 de enero se desató una fuerte tormenta de nieve. Ese día los rusos nos atacaron con tanques. La tormenta de nieve era tan fuerte que no se podía ver nada en 2 pasos. Cavamos en los ventisqueros. Los tanques rusos no nos notaron y los tanques nos pasaron de largo. Pero durante este ataque perdimos nuestra cocina de campaña y nos quedamos sin comida caliente. 2 días después escuchamos un ruido sordo por la noche. Eran nuestros Ju-52, aviones de transporte de la Luftwaffe. No vimos nada en la oscuridad y durante una fuerte nevada, pero cerca se escuchó un ruido sordo en el suelo. Había una mancha negra en la nieve. Era un contenedor con comida enlatada. Saqué 7 latas de estofado de medio kilo y las escondí entre las ruinas. No pasó mucho tiempo antes del final de la batalla. Ya no teníamos compañías ni batallones, solo grupos aislados de soldados muy agotados, congelados y hambrientos. El enemigo nos obligaba a retroceder hacia la estación. Recibimos la orden de tomar la defensa en unas casas en ruinas. Normalmente una unidad tiene unidades vecinas a la izquierda y a la derecha con las que interactuar. Pero ya no teníamos vecinos a nuestra izquierda ni a nuestra derecha. Aproximadamente a las 11 de la mañana del 30 de enero, notamos que los rusos se estaban preparando para atacar. Los morteros rusos empezaron a aullar. A la derecha vi a los soldados alemanes, 200 o 300, tal vez más. Levantaron una bandera blanca en un gran palo y avanzaron hacia los rusos. Pero no me uní a ellos. Todavía me quedaban otras 5 o 6 latas de guiso. Y tomé una decisión. No iba a rendirme hasta haberlo comido todo. Mi camarada Hintermüller de Linz también decidió quedarse conmigo. Conocía muy bien todos los terrenos accidentados que me rodeaban y recordé que había un pequeño barranco a unos 100 metros de distancia. Corrimos allí. Estaba corriendo en zigzag. Se me cayó el guante, pero nunca me detuve a recogerlo. Me di cuenta de que si me detenía, me matarían. Finalmente caí en el quebrada. Hintermüller cayó a mi lado. Le dije que creo que la guerra ha terminado para nosotros. Después de descansar, emprendimos el camino hacia la estación. En el camino, por un gran barranco, encontramos un refugio que alguien había preparado. Había una chimenea y leña. Pronto apareció el propietario, un Feldwebel de un regimiento mecanizado que estaba combatiendo en el centro de Stalingrado. Él dijo: «Estoy aquí solo, puedes quedarte conmigo. Luego organizamos nuestra última cena».
Encendimos el fuego, calentamos un poco de guiso y comimos. Tomé algunos granos de café. Usé un hacha para molerlos. Tomamos una taza de café también y nos quedamos dormidos en paz. Y temprano en la mañana abrí la lona que cubría la entrada a nuestra cueva. A pocos metros de nosotros había una veintena de tanques rusos. Tenía una ametralladora, pero la tiré. Ya no necesito armas. Nadie nos disparó. Los tanques rusos simplemente se quedaron allí. Hubo un silencio total. El Feldwebel dijo que debería ir a su unidad. Ante los ojos de los petroleros soviéticos, subió. Nadie disparó contra él. Fue sorprendente. Nadie nos prestó atención. Alrededor de las 11 volvió el Feldwebel y dijo que la última cena se distribuiría en su unidad ahora mismo. Tomó 3 teteras y se fue de nuevo. No muy lejos había un camión y detrás una cocina de campaña alemana. Un cocinero estaba listo para repartir la comida. Todo esto ocurría a una distancia de 20 metros de los tanques rusos. Vi a muchos soldados alemanes reunidos cerca de la cocina y me di cuenta de que si nos retrasábamos, no nos darían nada. Yo también fui allí. Llené las teteras y regresé sano y salvo a Hintermüller. Esa fue la última cena de la Wehrmacht. Luego regresó el Feldwebel del regimiento mecanizado y dijo que él era el conductor del jeep del comandante de la compañía. Y quería un consejo. ¿Cómo destruir rápidamente el vehículo? ¿Es aplastar el motor con un martillo o hacerlo explotar con una granada? Le dije, no hagas nada. Simplemente nos subiremos a tu jeep e iremos a que nos capturen. Entonces, no caímos en manos del enemigo, sino que condujimos. Nuestros ingenieros habían construido un puente de enormes troncos a través del barranco hace mucho tiempo, en otoño. Lo atravesamos con mucho cuidado para no herir a otros soldados alemanes que avanzaban a pie en la misma dirección. Ni siquiera fue necesario ondear una bandera blanca. Para todos era obvio que la guerra había terminado para nosotros. Al otro lado del barranco nos esperaban los soldados del Ejército Rojo. Un joven oficial ruso simplemente nos dijo, ¡alto! Era alto y subió al jeep simplemente trepando por el costado. Condujo con nosotros y le ordenó a nuestro conductor, ¡date prisa! Cuando llegamos a una bifurcación, el oficial ruso ordenó, ¡salta! Ahora tienes que ir en la otra dirección. Y siguió adelante con nuestro conductor. Y estábamos a la cabeza de un convoy de prisioneros. Como fuimos casi los últimos en rendirnos, todos los campos de prisioneros alrededor de Beketovka ya estaban llenos. Nos enviaron más hacia la retaguardia rusa. Pasamos 6 días y 6 noches al aire libre. La columna avanzó durante el día y se detuvo por la noche. Dormimos en la misma carretera, poniéndonos las mochilas bajo la cabeza y cubriéndonos con mantas. En muchos libros está escrito que la temperatura en aquellos días, cerca de Stalingrado, alcanzaba los 40 grados Celsius. No es cierto. Como mucho hacía menos 25 grados. Pero eso fue suficiente para pasar frío. Muchos de los que marcharon junto a mí nunca llegaron ni siquiera a su primer campo de prisioneros. Murieron de frío y hambre. Los rusos no estaban preparados para un número tan grande de prisioneros. Solo nos alimentaron una vez en 6 días de marcha. Nos dieron un par de migas de pan. Mi camarada Hintermüller, al igual que yo, estaba exhausto. Una vez me dijo en un alojamiento nocturno, «Mañana no me levantaré. No puedo soportarlo más». Le respondí, «Seguiremos adelante mañana por la mañana. Si te caes en el camino, te dispararán». Siempre tuve una fuerte necesidad de vivir. En el camino recogí cualquier cosa que pudiera arder. Encontré un trozo de cuerda, envolví con él algunas astillas de madera y las arrastré conmigo. Por la tarde, cuando había una parada para pasar la noche. Hacía fuego y calentaba un poco de agua en una tetera, derritiendo la nieve. Una noche, Hintermüller se salió de la carretera para ir al baño y no volvió más. No lo volví a ver en la marcha, pero seguí luchando por mi vida. Recogí las mantas de los muertos. Tuve 3 de ellos pronto. Un día cavé un hoyo en la nieve, coloqué una manta debajo y me cubrí con 2 mantas. Y dormí hasta el mediodía del día siguiente. Nadie molestó mi sueño. Cuando desperté, me di cuenta de que no estaba sola bajo las mantas. A mi lado había un soldado croata. No había nadie más. Nuestra columna se había marchado. Inmediatamente surgió el miedo. Si los soldados rusos me encontraban,
Me considerarían un prisionero fugitivo y me matarían en el acto. Quiso la suerte que un nuevo pequeño grupo de soldados capturados apareció en el camino. Junto con los croatas nos unimos a ellos. La gente moría como moscas en el campo de prisioneros de tifus. Luego escuché a la gente decir que incluso el ejército rodeado de Paulo murió en muchos aspectos a causa del tifus. La epidemia en el caldero de Stalingrado fue imposible de detener. Comenzó incluso antes de la capitulación, pero volví a tener suerte. En el campo de prisioneros había una casa separada para los oficiales alemanes capturados. La administración rusa incluso organizó para ellos un baño separado, al que los soldados rasos no tenían acceso. Pero a veces podía colarme en la antesala para lavar la ropa. Usé pan rallado para hacer sopa con la nieve derretida. Una semana más tarde se abrió de repente la puerta y entró alguien. Era Hintermüller, mi amigo de Linz, que había desaparecido en la carretera. Resultó que ese día simplemente se había desmayado. Mientras estaba inconsciente, los demás prisioneros le quitaron las botas. Cuando despertó, tuvo que envolver sus pies en trozos de manta para poder seguir adelante. Sus pies estaban todos negros por la congelación. Pronto murió Hintermüller. Posteriormente nos trasladaron cerca de Volsk, a unos 560 kilómetros de Stalingrado. Todos padecíamos distrofia, por eso uno a uno terminamos en el hospital. Allí tuvimos la oportunidad de bañarnos y conseguir ropa nueva. Estábamos tumbados en las camas de metal, envueltos en ropa de cama blanca. En ese momento tuvimos la certeza de que estábamos en el cielo. Era un paraíso en la tierra. Como yo, por ejemplo, padecía distrofia de tercer grado. Me permitían incluso comer pan blanco. Esto, por supuesto, resultó ser algo bueno. Como prisionero de guerra, sobreviví y permanecí en cautiverio durante 4 años y 8 meses. Eso es todo por hoy. Si te gustó este video, dale me gusta y apoya el canal con una suscripción. Adiós a todos y hasta pronto.